Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección, si el Espíritu lo permite, vamos a entrar a Daniel capítulo 6. Donde leemos sobre Daniel en el foso de los leones. Y durante este capítulo, hermanos y hermanas, quiero que ustedes visualicen a esta historia, que le den color a estas palabras y traten de ver cómo a ustedes les aplica esta historia. Vean cómo el Señor está trabajando en la vida de sus elegidos, en la vida de ustedes, igual que trabajó con Daniel en su tiempo. Se puede aprender mucho de esta historia, como dice Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo del sol. La historia no hace más que repetirse. Entonces, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Él ha creado una historia para sus santos. Y hemos tenido una historia de mártires, de sacrificio, de tragedia, de guerra, pero también historias de milagros y de triunfo y de justicia. Entonces empezamos. Daniel 6:1. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Este era un reino enorme. Era el reino de Babilonia bajo Darío el Medo. Y Daniel era parte de este gran momento en historia. Dice, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel, a 2 personas más como administradores, a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Aquí vemos que el rey le dio un alto rango, una alta posición a Daniel. Ahora, nosotros hermanos y hermanas, claro, en estos últimos días, en los últimos días del reino de esta bestia, no tenemos altas oficinas, no somos empleados del gobierno, no tenemos un asiento en Congreso o en la política. Pero este es un gran ejemplo y un buen ejemplo de cómo todo es posible con Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Y ustedes hermanos y también hermanas quizá ustedes tienen un trabajo en el gobierno. Quizá tú tienes un tipo de influencia en una agencia del gobierno. Esta historia puede reflexionar mucho de tu vida si tú crees en Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Y es un ejemplo de cómo con el Señor recibimos respeto, recibimos sabiduría de Él. Y la gente no puede ignorar tu luz cuando tú vives bajo obediencia a Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Y no quiere decir que si eres un santo vas a ser reconocido por un gobierno o por un rey. Pero esto
aplica en todo nivel de sociedad. Ustedes, hermanos y hermanas, tomen inspiración de esta historia para que ustedes luchen para ser el Daniel en ese lugar. Tú eres Daniel. All right. Y esta historia fue escrita para que nosotros la leamos, para que nos sirva de instrucción y de consejo de cómo movernos sabiamente en un mundo gobernado por gente malvada. Continuamos, dice Daniel 6:2. Asimismo el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrada de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Similar a lo que pasó con José en Egipto. La sabiduría que el Señor le dio a José era extraordinaria. Y su sabiduría no venía porque eran necesariamente altamente inteligentes como personas. Su sabiduría venía de su temor a Yahweh Ba'ashem Yahushai. Si tú quieres más sabiduría, hermano, pídesela al Señor. Pero acompañado con pedirle al Señor sabiduría, respeta al Señor. Teme al Señor. ¿Y cómo podemos poner eso en acción? Con nuestra obediencia. Por ejemplo, viene una tentación en tu día. Y en un momento hay tentación de pecar, o hay un momento de debilidad. Hay una decisión que tienes que hacer. En obediencia a Yahweh Ba'ashem Yahushai, tomas una decisión que, aunque al momento te cueste, a lo largo va a ser beneficioso para ti, porque el Señor te va a recompensar con esa sabiduría que le pediste. El Señor, cuando nos da poder, Él nos pone a prueba también. Antes de darnos el poder, nos pone a prueba. Hay una escritura en la Apócrifa. Si un hermano sabe de la cual estoy hablando, puede ponerla en el comentario. Baba Kwasha. Una escritura que dice que sabiduría primero te llevará por caminos torcidos. Básicamente, primero sabiduría te pone a prueba. Y eso es lo que el Señor hace. Él nos pone a prueba para ver si somos lo suficiente responsables y obedientes a Él para controlar esa sabiduría. Y hasta cuando nos da la sabiduría, todavía la pone a prueba. A ver si usamos lo que sabemos o si nomás tenemos la sabiduría de adorno. Continuamos, dice verso 4. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Estos envidiosos colaboradores o compañeros de trabajo de Daniel, estos sentían envidia, les daba rabia no solo mirarlo, envidiaban el favor que el rey le demostraba. Y todo era porque Daniel trabajaba honestamente, sinceramente, arduamente, era un buen trabajador, le echaba todas las ganas y sobre todo obedecía a su Dios, Yahweh. Entonces dice, buscaban alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar
o condenar. Ustedes, hermanos, deben, how do you say this? You have to strive for it. Ustedes, hermanos, tienen que luchar para ser sin crítica, para que esta gente no pueda apuntar el dedo y decir, él es un ladrón, o él es un mentiroso, o él es mal trabajador, sea lo que sea. Nosotros no queremos darle a nadie la oportunidad de criticarnos, de hacernos mirar mal. Hay que tomar el ejemplo de Daniel. Esta es una buena ambición, es querer ser como Daniel. Igual que últimamente la mejor ambición es querer ser como Yahushua. Y nosotros podemos ver pedazos de Yahushua en los hombres que el Señor eligió. Diferentes atributos que el cuerpo del Señor tiene. Diferentes niveles y ángulos de sabiduría. ¿Ok? Dice, alright. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Y ustedes, hermanos, pongan atención a este consejo. Porque no es para que ustedes sean, ¿cómo se dice? Lambiscones en el trabajo. No es para que ustedes jueguen ese rollo de un esclavo exageradamente. Sabemos que estamos en cautiverio. Sabemos que somos esclavos aquí. Pero hermanos y hermanas pueden cargarse con honor, con dignidad. No dejar que nadie los empuje de un lado para otro. Tú tienes que tener huevos en ciertas situaciones. En ciertas situaciones debes tener una espina. En inglés, you need to have a spine. Que significa que hay momentos donde tienes que decir no. Hay momentos donde no vas a dejar que alguien te pisotee como una alfombra. Hay momentos donde tú vas a corregir a gente. Pero siempre guardemos gracia cuando hacemos estas cosas. No te vuelvas carnal, porque luego el Señor no va a estar de tu lado. Porque ahora, en vez de justamente defenderte o justamente corregir algo, ahora estás siendo gobernado por tus sentimientos y estás actuando de una forma desenfrenada. Ahora te estás pasando. Hay un momento para todo. Y en este momento podemos observar que Daniel era fiel en su trabajo, en su responsabilidad y totalmente digno de confianza. Es bueno que la gente pueda pensar, yo confío en él. Yo puedo confiar en ella. Yo puedo confiar en ese hermano. Ese es es un complemento. O debería, it's a compliment to you. Cuando alguien confía en ti. Muchos pueden decir que le caes bien, que eres buena onda, pero no siempre escuchas que alguien te diga, yo confío en ti. Eso es algo poderoso. Y eso enseña que tú tienes al espíritu de Yahushua dentro de ti. Esto enseña que tú temes al Señor. Porque de una forma u otra, y por medio de tu conducta, tu actitud, tu forma de trabajar, de convivir, tu fe en el Señor se está demostrando, se está reflejando. Verso 5. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, y esto es lo que Satanás hace. Esto que dijeron estos demonios, esto es lo que Satanás hace con nosotros.
Nuestra única posibilidad de encontrar falta en este hermano es si él quiebra la ley del Señor, es si él es desobediente al Espíritu. Entonces, hay pruebas de muchas partes. Gente nos prueba, el mundo nos prueba, el sistema de esta bestia nos prueba. Cosas pequeñas como una mala actitud nos prueba. Y espíritus nos prueban. Satanás y los espíritus que ustedes conocen como demonios. Estos espíritus fueron creados para probarte. Pueden leer de ese contexto en el libro de Job y en varios otros versos. Continuamos, dice: finalmente llegaron a la conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Aquí vienen como serpientes formulando el plan. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Una ley draconiana. Dice: ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. ¿Qué está pasando aquí en el espíritu? Satanás, un ángel malo, está trabajando la mente de estos gobernantes. Está trabajando la mente de Darío. Y ahora Darío va a ser Satanás para Daniel, porque él firmó el decreto. Y ahora este decreto va a poner a prueba a Daniel. Dice, verso 10: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Hermanos y hermanas, no se olviden de orar. Esa es tu directa conexión a Yahweh Ba'Shem Yahushai. Ese es el momento de pedirle lo que necesitas, de disculparte con Él, de darle gracias por lo que tienes y por lo que te da. Es un momento para ser honesto contigo mismo y examinarte también. Hay poder en oración. Dice, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Y a cambio de las gracias que Daniel le daba a Yahweh, el Señor lo bendijo en muchas maneras. Miren su posición. Tenía una posición de privilegio Daniel, y eso lo permitía tener una paz de mente y poder orar 3 veces al día, poder dedicarle al Señor más tiempo, porque él estaba haciendo su trabajo responsablemente con el Señor primero, y a cambio el Señor le permitió una vida donde él puede regresarle ese tiempo al Señor. Alright. Nosotros, hermanos y hermanas, a veces nos sentimos sofocados por las cosas de este mundo. Pero eres soldado. Estamos en guerra. Esta sí es una guerra espiritual. A este punto, hermanos y hermanas, ¿por qué temerle a una bala? ¿Por qué temerle a un incendio?
a un terremoto. ¿Por qué temerle a lo que un hombre puede hacer? Nosotros debemos preocuparnos por lo que el Señor nos puede hacer si no estamos bien con Él. Y nuestra prioridad debería ser tener una relación saludable con el Señor, donde tú no sientes culpa, donde no sientes, que no sientes culpa por tus pecados. ¿Y cómo podemos sentir menos culpa? Pecar menos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Acercarnos más y más y más a Yahweh Bashem Yahushai, a esta palabra, al Espíritu. Mejor, Salakia, más fácil dicho que hecho. Para mí también, no es fácil. Pero esta debe ser nuestra ambición. Priorizar al Señor para que Él, en su misericordia, nos dé prioridad a nosotros en sus bendiciones. Continuamos, dice, verso 11. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Eso es lo primero, ese es el instinto de Daniel. Ciertamente ustedes también. Yo sé que ustedes también. Cuando se encuentran en una dificultad, cuando sienten miedo, cuando están nerviosos, cuando alguien se enferma, cuando tú te enfermas, cualquier instante que necesitamos ayuda, nuestra mente se va directamente al Señor y le pedimos su ayuda. De manera que fueron directo al rey estas serpientes y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Aquí están levantando una acusación en contra de Daniel. Y aquí Daniel se vio obligado a desobedecer la orden del rey para primero obedecer a la ley de su Dios. Y esta es la fórmula, hermanos y hermanas. Este es el balance. Van a venir cosas como la hora de tentación con la marca de la bestia. Van a venir muchas pruebas. Pruebas que van a venir por medio de leyes draconianas, igual que en este tiempo. Pruebas y decretos directamente del presidente. Directamente de la boca de la bestia. Entonces vamos a tener que usar sabiduría para discernir cuándo desobedecer al gobierno para primero obedecer a nuestro Dios. Pero mientras puedas, mientras hay paz, hay que obedecer al Señor primero y obedecer a los gobiernos. Y ser responsables. En general, simplemente ser responsables, humildes, honestos, trabajadores. Hasta que el Señor diga que cambiemos de curso. Right? Pero hasta que regrese Yahweh Shai, en verdad esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ser, como Él dijo, sabios como serpientes, pero ¿cómo se dice? Inofensivos como palomas. Alright, ese es el balance. Dice aquí, entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Por supuesto, él pensaba, ¿cómo puede ser? Daniel
es mi mano derecha. Daniel es es un, eh, es un excelente trabajador, es alto en sabiduría. El rey tenía favor a Daniel. Y un consejo, hermanos, ustedes pueden pedirle al Señor, Yahweh Bashem Yahushai, por favor, mueve el corazón de tal persona. Mueve el corazón de mi jefe. Mueve el corazón de este policía. Mueve el corazón de este juez. Y no podemos pedirle al Señor que Él mueva el corazón de gente para que nos vaya bien. Señor, que yo encuentre favor en la vista de esta persona. Ese tipo de oración. Continuamos, dice, y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Estaba atado a ese decreto maldito. Y pues no podía dormir, no quería ni comer. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Porque en su mente, acabo de matar a un hombre bueno. Acabo de hacer maldad. Todo por una estúpida ley que yo firmé. Entonces aquí el rey está reconsiderando todo. Está reconsiderando su vida. Y este es el tipo de impacto que los santos de Yahweh Bashem Yahushai tienen en la gente que los rodea. Es inevitable que la luz de ustedes, hermanos, brille sobre la cara de esta gente y los haga mirar cosas que quizá nunca miraron antes, simplemente con observarte. Dice, muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó ahí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieron daño, porque fui declarado inocente ante Dios, y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Tenía razón. Daniel le fue fiel primariamente a su Dios, y luego le fue fiel a el rey, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño. Entonces Daniel no era que él luchó con los leones, no era que era tan guerrero que dominó a los leones. Imposible. Pero con el Señor nada es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El ángel del Señor, y si ustedes lo pueden recibir, nuestro Señor Yahweh Shai estaba presente. Y él protegió a Daniel de la boca de los leones. Dice, no tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel, y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Wow. Ellos recibieron su merecido.
Yahweh Bahashem Yahushai castigó a estos hombres que deseaban daño a Daniel, aunque parecía que ellos ganaron. Y a veces así va a parecer, hermanos. A veces va a parecer que esta gente está ganando, que la gente está saliéndose con las suyas cuando nos hacen una maldad o nos maltratan. Dice, eso es hermoso, man. Esta es la justicia de nuestro Dios. Dice, y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Al fin del día, ¿quién hizo esto? El Señor. El Señor es quien hizo que el rey haga esto. Ustedes querían herir a mi siervo, ustedes querían joder con la vida de mi siervo, pues ahora ustedes y sus esposas y sus hijos van a pagar las consecuencias. Y esto, hermanos, que nos sirva de un ejemplo de lo que el Señor nos puede hacer a nosotros también, si nosotros nos convertimos a la maldad. No vamos a pagar solamente nosotros. Tu egoísmo no va a salvar a tu familia del castigo que el Señor los va a hacer sufrir juntos. En nuestro egoísmo podemos hacer maldad, pero ese egoísmo afecta a todos los que nosotros amamos. El Señor nos dio nuestra familia y Él no las puede quitar. Dice, hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Man, that's crazy. 25. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. En el mundo conocido. Y esto es súper espiritual porque el Señor dice en su profecía que Él dice, y sabrán que yo, Yahweh de los ejércitos, soy quien hace esto. El Señor le dio gloria a su nombre antes y le va a dar gloria a su nombre de nuevo. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescatará y salva a su pueblo. Realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Hermanos, sigan luchando, sigan esforzándose para obedecer al Señor, para ser mejor que eras ayer. All right? No se desanimen. Como dice la escritura. Let me get it real quick. Un momento aquí. Aquí lo cerramos. Salmo 126:5. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran. Selakia, deja leerlo de nuevo. Salmo 126:5. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Con eso de nuevo, Yahweh Bashem Yahushai Barakatam. Hasta la próxima. Shalom.